Señoritas, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Víctor. Hola, Buenas Adriana, noches, ¿cómo doctor. estás? ¿Cómo se va, Iván? Buenas Yamile. noches, doctor. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Hola, Gustavo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Sí, todo bien. Hola, Silvia. Buenas noches, doctor. Qué Hola. frío. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vas a dar clases del bar? Cuando empiece, doctor. Es todo un tema ese, ¿no? Tema larguísimo de hablar. Sí. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Porque había algunas consultas, creo, a los que me colaboran en WhatsApp. Tenían algunas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones son? A ver. Yo le pregunté, doctora Sofía, si podríamos exponer aún las personas que no habíamos expuesto. Así, ¿quién son pues las personas? ¿Cuántas personas no han expuesto? A ver, Bueno, mi persona es una. nada más, la única, pues. No hay más. A ver. Yo también, doctor. Era Jimena, pues, la que se habilita Jimena, ¿no? La que se ha perdido todo el semestre ya. Ahora por paracaídas llega y yo también, dice. Aide, otra. ¿De dónde estará llegando? Sus viajecitos han hecho, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos en el avance? Ya hemos hecho instrumentos normativos, digo convencionales y no convencionales, ¿verdad? Nos Falta faltan los no convencionales, doctor. Ah, los no convencionales nos falta. Ya. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, pues entonces, el examen es el viernes, la fecha no cambia, ¿ya? Y las personas que tienen inquietud de hacer alguna exposición van a ser el día martes de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Ya. Entonces, para un poco acabar con esa parte de los instrumentos no convencionales. Es cortito eso. A ver, vamos a entrar un ratito, bajaré. Ujú. Denme un cachito, un cachito. A ver qué está aquí. ¿Qué más? A ver.
Hemos ido combinando. A ver. A ver. Hay que estar aquí. A ver, un cachito, déjeme chequear un hito más. Bueno, no hay problema. No hay problema, construimos todo. Construimos todo. Ya. Ya tenemos la matriz, volvamos. Bueno, en general los instrumentos no monetarios o no convencionales tienen que ver fundamentalmente con aquellos que tradicionalmente no se han ido utilizando, ¿no? Aparecen en ciertas circunstancias, en ciertas coyunturas, y por eso también no están formalmente, digamos, comprendidos como tales en los libros de teoría monetaria, ¿no? Ahí van a encontrar en cualquier libro de teoría monetaria siempre los tradicionalmente utilizados, ¿no? Las operaciones de mercado abierto, el encaje legal, el descuento o la tasa de descuento. En algunos otros libros directamente van a su tasa. Son instrumentos, como dice su nombre, de carácter monetario, instrumentos del Banco Central, ¿no? Instrumentos de política monetaria. Y la idea básicamente de esas herramientas que hemos ido viendo es cómo podemos coadyuvar
al logro de dos objetivos que hemos ido trabajando básicamente, ¿no? De reducir la tasa de inflación o de incrementar el Producto Interno Bruto a través ya sea de la inyección de dinero o de la contracción o retiro de dinero de circulación. Entonces, estas herramientas permiten justamente manipular la cantidad de dinero, ¿no? Inyectar o retirar, y a través de eso afectar fundamentalmente a un agregado monetario que tenga alta correlación con la variable macro de la meta de política monetaria, ¿no? Justifica el afectar a un agregado monetario por esa alta correlación que tiene. Si no tuviese alta correlación, no habría necesidad de afectar a ese agregado monetario, ¿verdad? Entonces, a través de ese agregado monetario, coadyuvamos al logro de la meta de política monetaria. Entonces, básicamente hemos ido trabajando esas tres herramientas. Sin embargo, nosotros, sobre todo en los informes de política monetaria del Banco Central, los correspondientes al año 2007, 2008, 2009, fundamentalmente, se han ido desarrollando instrumentos no monetarios o Licenciado, disculpe, no se le escucha y son varios de mis compañeros. no, se ha retomado, ¿no? La conexión se cortó, creo, ¿no? Sí, Ahora sí, doctor. Ahora sí. Sí, doctor. Volvimos. ¿Hasta dónde me escucharon? hasta cuando estaba empezando la explicación, cuando empezó a compartir la pantalla, justo ahí se empezó a cortar, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, les decía, se ha hecho un cuadrito, ¿no? Para un poco hacer referencia a estas herramientas que no están dentro de las tradicionales o las usualmente de política monetaria, ¿no? Básicamente tienen un carácter jurídico, decreto supremo habrían visto, ¿verdad? Prohibido exportar, por ejemplo, ¿no? Prohibido exportar, ¿no? Otro decreto supremo que se ha sacado, ¿no? Es exportación por cupos. En otra coyuntura, también se ha trabajado a través del decreto de otros decretos supremos, ¿no? La libre importación. Libre importación, ¿no? Entonces, y bueno, a ver aquí. Están en los textos de monetaria, ¿no? Entonces, se darán cuenta. De prohibido exportar, de prohibido libre importación. Hay otros que también corresponden, por ejemplo, la creación de EMAPA, ¿no? EMAPA. Subsidio muy típico, ¿no? Los subsidios, ¿no? Subvenciones, ¿no? En promedio también. Subvenciones. Básicamente va por ahí.
Después, creo que este es con B más, ¿no? Subvenciones. Después, ¿qué más hemos visto? Subvenciones, subsidios. Ujú. Doctor, no monetarios significa no convencionales. Los monetarios tienen que ver básicamente con aquellas herramientas habitualmente utilizadas por el Banco Central, y como el Banco Central es la autoridad monetaria, también se conoce como instrumentos monetarios, por eso, ¿no? Instrumentos del Banco Central o instrumentos de política monetaria, porque el Banco Central es el que hace política monetaria. ¿En qué consiste la política monetaria? En hacer uso de las herramientas, ¿no? Operaciones de mercado abierto, encaje legal, descuento. En cambio, cuando estamos hablando de los no monetarios, quiere decir que no necesariamente tiene su procedencia en el Banco Central, ¿verdad? Porque estos decretos lo saca el Ministerio de Economía, ¿no? En coordinación con algún otro ministerio, ¿verdad? No tienen su origen, digamos, ¿no? En su manejo al Banco Central. Por eso estamos llamando no monetarios. Subsidios, subvenciones, y bueno, le pondremos aquí de yapita las ferias del precio y peso justo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el contexto, a ver, de estas herramientas no monetarias, ¿no? El año 2007 tenemos una tasa de inflación de 11,75% y el año 2008 de 11,83, 11,85 y el 2007 11,78. Si no me equivoco, a ver, vamos a salir de la duda. ¿Dónde entramos para salir de la duda? ¿A qué página? Nacional de Estadísticas. A ver. Eso ahí hay que salir para no estar adivinando, ¿no? Entonces nos vamos ahí. Es estadística económica. Quitamos la propaganda del censo. Estadística precios. Ahí ya está. Base 2007 nos sirve. Estadística cuadros. Nacional. Entonces, esto parece que no es tan perche con acumulado 12 meses. Índice general, no, en el Banco Central debe estar. Oh, sí, están como índices. Vamos a irnos a otra página. Vamos a ir a UDAPE. Ahí está más clarito. UDAPE.gov.bo también es la entidad oficial, ¿no? Entonces, esa es la unidad de políticas. Están en el volumen 30. Precios. 2007. Aquí podemos utilizar con el ajustado ya del 2006. La inflación general mensual, aquí estamos, desde el 80 al 2019. Ahí tenemos. Y bueno, ahí tenemos desde 2007, ¿no? Es el de enero y el acumulado, este es el promedio a diciembre. Aquí no está el acumulado, inflación general mensual. Tenemos que entrar al acumulado, buscaremos el acumulado. Aquí tiene que haber general mensual, aquí está el acumulado. Inflación general acumulada por año. Eso es importante porque va sumando mes tras mes, ¿no? Habíamos explicado en una clase anterior. Porque si no, vamos a tener sueltos. El acumulado de la hiperinflación lo habíamos visto así.
Y aquí estamos del año 2000. Esto para que nos permita manejar. Entonces, 2007-2008, ¿no? El acumulado 11.73, 11.85, ¿no? Entonces, les voy a ampliar para que chequen. No, no tanto, se vuelve muy grande. 11.73, 11.85, ¿no? Aquí está el acumulado a diciembre. Esta fue la tasa de inflación, que básicamente tuvo, según los informes de política monetaria, un componente importantísimo relativo a la inflación importada. Es decir, había la crisis alimenticia esos años, sobre todo porque muchos se dedicaron a producir para obtener biodiesel y entonces se generó escasez en el mercado de alimentos a nivel mundial y los precios de los alimentos, similar a lo que ha ido ocurriendo con el maíz, empezaron a subir. Y entonces compramos más barato, más caro trigo, etcétera, ¿no? De la Argentina. Y entonces había, en la tasa de inflación acumulada a diciembre, del 2007-2008, había un componente importado, inflación importada. Pero políticamente había también un elemento de desgaste hacia el gobierno, ¿no? De decir, vean la inflación cuánto está, solo en enero del 2007, 1,43%, ¿verdad? Entonces, y sumaron, ¿no? El acumulado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? A junio, ¿verdad? A julio, 6,43 tenemos el acumulado, a julio, 6,43. Imagínense al paso que vamos a pasar el 18, 20, otros proyectaron al 30, y había una serie de discusiones, ¿no? Pero en el fondo había un elemento político de querer desgastar al recientemente gobierno que había ingresado el 2006, en enero, porque los oligopolios del Oriente no aceptaban, por diferentes razones, a la nueva gestión, ¿no? Razones de no estar en el espacio de poder, razones étnicas, etcétera, ¿no? Tenían ellos un fuerte rechazo, digamos, al nuevo gobierno. Y la idea era desgastarlo, ¿no? A través de los precios. No hay nada peor que los precios suban, generar escasez, y la gente protesta, no protesta en contra del que produce arroz ni fideo, protesta en contra del gobierno que está en ese momento. Entonces hubo ese tipo de discusiones, habían algunos opinadores que decían, pucha, estamos volviendo a la época de la UDP, la hiperinflación, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese escenario hubo un comportamiento de los oligopolios arrocero, azucarero, aceitero, carnicero, pollero, etcétera, harinero, ¿verdad? Porque nosotros tenemos alta dependencia de los oligopolios, que básicamente están asentados en el oriente boliviano, ¿no? En Cochabamba no podemos nosotros producir aceite para nuestro consumo, ni arroz, ni azúcar, ni carne de res, ni carne de pollo, ¿no? Entonces dependemos de los oligopolios. Y esa situación pues generó escasez, prefirieron vender al mercado externo, ¿no? Donde se pagan mejores precios, y generar escasez, y entonces la gente protestaba, ¿no? No, reitero, no contra los oligopolios necesariamente, sino básicamente contra el gobierno que estaba entrando. Se armó incluso ahí media luna, etc. Cuento largo. El tema es que en ese escenario de haber creado escasez, ¿no? Y los comerciantes empezaron a especular, etcétera. Entonces el precio del aceite, el litro que estaba en 11, 12 bolivianos, llegó a 18, ¿no? Entonces sí, los productos básicos, carne de res, de pollo, azúcar, arroz, harina, se generó escasez y se empezaron a subir los precios. En ese escenario aparecen, no solamente en Bolivia, sino también en otros países sudamericanos, aparece esto que estamos comentando, ¿no? Aparece los instrumentos no monetarios. Entonces dice, bueno, aquí tenemos cierta meta, ¿no? Digamos, la meta va a ser disminuir la tasa de inflación, ¿no? Que se estaba disparando, disminuir la tasa de inflación.
¿no? Qué sé yo, pongamos como ejemplo hipotético, ¿verdad? Para ponerle a 2 dígitos del 11%, bueno, del 11-12, de empleado, digamos, al 5%, ¿no? La idea era controlar. Eso ni siquiera tanto, por ahí, digamos, que venga al 8%. Y entonces uno decía, bueno, este instrumento jurídico nos va a ayudar eso. Se saca un decreto y dice, prohibido exportar. No pueden exportar, no pueden vender a otros países. Primero tienen que satisfacer el mercado interno. Entonces, la meta intermedia básicamente de ese decreto, ¿qué estaba persiguiendo? ¿No? Satisfacer el mercado interno. El mercado interno. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que los productores, ¿no?, de estos alimentos básicos deberían poner en el mercado su producción para que las familias puedan abastecerse de esos productos básicos, ¿no? Ese es nuestro mercado interno. Había que atender ese mercado interno, ¿no? Entonces, esa fue la idea, ¿no?, de este decreto. Prohibido exportar, ¿no? Ya no se vende más mientras no se satisface. Entonces, en la lectura era, claro, estaban vendiendo más a mercados internacionales generando escasez adentro, ¿no? No había poca producción y entonces había que congelar eso, había que controlar. Y este era un decreto que permitía, pero no necesariamente empezó a bajar el precio, ¿no? No necesariamente tuvo ese efecto a nivel de la meta, porque igual que con el maíz empezaron en esa coyuntura a denunciar que estaban estocando, ¿no? De que cuando el precio del maíz decían sigue elevado, y los del gobierno decían, ¿y por qué sigue elevado? ¿No? Si la oferta es tanto y la demanda es tanto, y luego empezaron a encontrar galpones y galpones llenos de maíz, ¿no? De gente que estaba haciendo agio, especulación. Entonces, en esa coyuntura también, similar a lo que ocurrió con el maíz, ocurrió también con estos alimentos básicos, ¿no? Entonces, si había ese tipo de reacción de parte de los oligopolios, entonces igual tenía poco efecto en la disminución del precio. Y en ese sentido se complementó entonces con otro decreto, la libre importación. ¿A ver? Libre importación. Bueno, no quieren vender acá, están estocando pensando que van a vender en otro momento. Nada, vamos a meter productos de otros países, ¿no? Esos alimentos básicos vamos a comprar de otros países. Y bajo un decreto supremo de libre importación. La libre importación, ¿no?, es respetar los canales de importación, pero no pagas impuestos, entonces te sale más barato e inundas el mercado de esos alimentos básicos, ¿no? Nuevamente, ¿cuál era ese objetivo intermedio? Satisfacer también el mercado interno, ¿no? La idea era justamente para no repetir la palabra, por ahí lo vamos a colocar, era que se abastezca, ¿no? Abastecer el mercado interno, ¿no? Eso era fundamentalmente, abastecer el mercado interno. No se compró harina, se compró azúcar de Colombia, entraron pollos por Brasil, etcétera, y uno se hacía los locos, ¿no? Porque prácticamente el libre importación es muy similar ¿no?, al contrabando oficializado, digamos. El contrabando se caracteriza porque no pagas, ¿verdad?, los aranceles correspondientes, no van por los canales oficiales, ¿no? Entonces evades el pago de impuestos. La libre importación va a canal oficial, pero no paga impuestos, entonces están muy cercanos. Entonces era nuevamente eso, ¿no? ¿A qué estuvimos apuntando? Estuvimos apuntando nuevamente a contribuir a esa meta, ¿no? Contribuíamos a apuntar a esa meta, ¿no? Aquí estamos colocando más abajo. ¿No? Más abajo, ahí, ¿no? Con la libre importación. Entonces, ahí ya la situación se volvió un poco más compleja. Es decir, usted, oligopolio, no quiere abastecer el mercado interno, no va a poder exportar, tiene que vender al mercado interno para que bajen los precios.
Y si no, y si estoca, vamos a meter productos de otro país y ya usted se queda con su stock, ¿no? Y ahí fue donde empezaron a reaccionar y a sacar su producto, ¿no? Porque imagínense, el empresario no produce para guardar, produce para vender y ganar. Entonces, y de esta manera empezaron ellos a bajar sus stocks y con esta libre importación más empezó nuevamente, digamos, a volver a niveles corrientes los precios, ¿no? El aceite bajó a 16, 15, 14, ¿no? Fue progresivo hasta encontrar el precio habitualmente al que se vendía, ¿no? Pasó algo similar con los alimentos básicos. Sin embargo, no fue esto de la noche a la mañana, tuvo su proceso, ¿no? Un proceso bastante lento, ¿no? Pero estas herramientas sí ayudaron a controlar precios, por eso juegan ese rol y estamos hablando de herramientas que están dentro o comprendidas dentro las metas de política monetaria, que ayudan a, ¿no?, a cumplir metas de política monetaria como disminuir, ¿no?, la tasa de inflación. Entonces, de esa forma se utilizó. Además, los alimentos que se traían, ¿no?, por la libre importación, se canalizó y se hizo llegar a las familias bolivianas a través de lo que es la tiendita de EMAPA. ¿Quieren encontrar lo que significa EMAPA? ¿Qué quiere decir? Empresa de apoyo a la producción de alimentos. Eso. Empresa de apoyo a la producción de alimentos. Exactamente, ¿no? Lo que uno llamaría la tienda del Estado en ese momento, como se importó de otros países estos alimentos básicos y también se compró a los pequeños productores alimentos básicos, ¿no?, del oriente, en el chapare, arroz, etc. Entonces, a través de EMAPA empezó a hacer llegar estos productos básicos a las familias, ¿no? Teníamos varias agencias se abrieron en cada departamento. En Cochabamba era la tiendita de EMAPA, estaba en la Nathaniel Aguirre Jordán, donde ahora están las oficinas de BOA, ¿no?, ex Banco Boliviano Americano, ¿no? Entonces, ahí estaba la tienda de EMAPA. Entonces hacían fila, ¿verdad? Y ahí compraban una roba de arroz, podías comprar cierta cantidad porque debería abastecer, ¿no?, a la gente, sobre todo que tenía problemas de ingresos para comprar en el mercado estos alimentos a precios muy elevados, ¿no? Entonces EMAPA jugó un rol muy importante, ¿no? La idea era justamente, ¿no?, hacer llegar los productos básicos, ¿no?, hacer llegar los alimentos básicos a las familias bolivianas, ¿no? A las familias. Y también, doctor, bueno, volverse más o menos un referente del precio de los alimentos básicos, ¿no? Claro. Si en el mercado uno encuentra, no sé, el quintal de arroz a 220 y en el mapa está a 160, todos preferimos comprar de mapa, ¿no? Claro, esa fue con este otro, de hecho, EMAPA, los productos que vendía, EMAPA, vamos a colocar ese anote muy bien, ¿verdad? Esto, aquí había peso y precio justo. Eso es lo que se manejaba, el peso y precio justo, ¿no? Mientras los comerciantes ni en peso ni en precio, en ese momento, ¿verdad?, te manejaba. Acá la idea era manejar básicamente, ¿no?, con el peso justo, una arroba 25 libras y no 22 como vendían los comerciantes y venden normalmente, ¿verdad? Y el precio también, ¿no? Entonces la gente se abastecía. No faltaron de todas formas comerciantes que estaban en la fila también, ¿no? Entonces se controlaban con carnet, etcétera. Pero se encaró de esa forma esta escasez de alimentos que generaron los oligopolios asentados básicamente en el oriente, ¿no? Entonces, ese fue el rol.
Y de esta manera nuevamente se estaba contribuyendo, ¿no?, a controlar los precios, ¿no? La meta siempre seguiría, ¿verdad?, la misma, ¿no? Estuvimos contribuyendo a controlar los precios, ¿no? Adicionalmente a eso, de forma poco descentralizada a nivel de ya de municipios, ¿no?, también se llevó a cabo esto, lo que se llama ferias del precio y peso justo, las famosas precios, ¿no? ¿Y cuál era la meta intermedia acá? ¿Verdad? La meta intermedia era eh, hacer un encuentro, ¿no?, encuentro entre productores consumidores, ¿no? Es decir, evitar a los intermediarios, ¿no? Porque los intermediarios, los comerciantes, son los que hacen el negocio, ¿no? Siempre han hecho el negocio. Uno va a Morochata, ¿verdad?, y vieran, si observan a un productor de papa, ¿no?, de zanahoria en Parotani, de cebolla, etcétera, cuánto esfuerzo ellos hacen por producir, ¿no? Y venden de repente la carga a 80, 100, para poner datos hipotéticos. El comerciante va con camión o sin camión o con camión alquilado, ¿verdad? Y luego hace llegar ahí a las ferias al por mayor, ¿no?, al doble del precio, ¿no? Es decir, mientras el otro pone terreno, mucho trabajo, abono, fertilizante, etcétera, ¿no?, el que se lleva más es pues el comerciante, ¿no? Entonces, y los precios se elevan, ¿no? Y la idea era justamente evitar, ¿no?, generar un encuentro de productores con consumidores, evitar a los intermediarios. Y con eso también la idea era, ¿no?, controlar los precios. Nuevamente, todas estas medidas estaban buscando controlar precios, ¿no? Entonces, eso era fundamentalmente. Estas medidas, como les digo, en los informes de política monetaria del 2007-2008 están, ¿no?, muy claramente desarrolladas y no se han dado en un momento, ¿no? Cada vez que el mercado interno siente cierto desabastecimiento de algún producto, ¿no?, siempre se han vuelto a salir prohibido exportar, libre importación, ¿no? En esas coyunturas se dieron muy frecuentemente. Entonces aparecen en un momento, aparecen en otro momento, ¿no? En algún momento, cuando ya se logró satisfacer el mercado interno y empezó a sobrar cierta producción en algún otro periodo, entonces salió este decreto: exportación, ¿no?, por cupos, es decir, ¿cuánto te ha sobrado? ¿No? ¿Ya has abastecido el mercado interno? Sí, entonces ahora tú puedes exportar, ¿verdad?, lo que te ha sobrado. Y obviamente si exportas, eso estimula la producción, ¿no? Ya el objetivo cambia, ya no es necesariamente aquí bajar los precios, ¿no? Ya es cumplido con eso. Entonces aquí la meta intermedia, ¿verdad?, es estimular, ¿no?, estimular la inversión, ¿no? La inversión, porque cuando uno vende al mercado externo recibe mejores precios, etcétera, se anima, ¿no? Entonces, y a partir de eso, uno lo que es, contribuye, digamos, ¿no? Está con con otra meta, contribuye al crecimiento del PIB, ¿no? Eso es básicamente cuando uno exporta. Y en otras coyunturas se han dado la libre exportación ya también, ¿no? Antes del 2005, lo que pregonaba en el otro modelo de corte más ortodoxo, clásico, neoclásico, era la libre exportación, exportar o morir, incluso era el lema, ¿no? En cambio ahora, en el modelo desde el 2006, es básicamente mercado interno, satisfaga el mercado interno, y cuando las familias, ¿verdad?, puedan comprar sus alimentos básicos, ¿verdad?, y con eso estén tranquilos, bueno, usted como empresario, si sobra, exporte, no hay problema, puede exportar. Y lo hace por cupos, ¿no? Entonces, eso está regulado. Y eso contribuye a otra meta, ¿no?, para completar un poco la idea. Otras herramientas que se han ido utilizando para promover, por ejemplo, la producción, en esta misma línea de la producción, ¿no?, el crecimiento del PIB, ¿no?, en esa línea, y también, diríamos, controlando los precios, aunque este último, según el artículo que les he enviado,
¿verdad? ¿Por qué Bolivia tiene la menor tasa de inflación? Ahí uno de los aspectos que tiene que jugar es fundamentalmente, ¿verdad? Los subsidios o subvenciones, ¿no? Eh, Estos subsidios o subvenciones se refieren a que el Estado cubre una parte del costo, ¿no? Del costo de producción, ¿no? O en su caso del costo, ¿no? De intermediación, ¿no? Por ejemplo, los panificadores, ¿por qué no aumentan el precio del pan de batalla? ¿Por qué se mantiene si la harina sube de precio? ¿Por qué creen? Porque el Estado interviene. ¿Quién tiene información? Panadería. Quizás porque hasta en cierta manera están subvencionados con su materia prima, que es la harina, ¿no? A través del gobierno, con ciertos cupos. Exactamente. El gobierno les otorga. ¿Sí? ¿Había otra opinión? No le dice lo mismo, el gobierno subvenciona, creo que es el 50% del precio de la harina para las panaderías. Ajá, subvenciona harina y manteca, ojo, harina y manteca, ¿no ve? Entonces, para poner un ejemplo hipotético, ¿no? Si el precio de la harina que compramos de la Argentina, ¿no? Que se compra de la Argentina está acá a 200, 220, el gobierno al panificador le hace llegar, para poner el ejemplo, a 150, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los 70 o 50? Eso cubre el gobierno, cubre el gobierno. El panificador le entrega a un precio menor, la manteca también, y le dice, te voy a entregar harina más barata que del mercado para que tú no subas el precio del pan de batalla. ¿Por qué? Porque el precio del pan de batalla es de consumo masivo, la mayor parte de la población consume, sobre todo la gente que tiene ingresos medios abajo, ¿no? Entonces, es un alimento importantísimo, ¿no? Y en el INE, en las ponderaciones, habíamos visto que es uno de los productos que más ponderación tiene, es decir, que más efecto tendría en el resultado de la tasa de inflación. Entonces, subvenciona y sujeto a que a un costo-beneficio, pues, ¿no? ¿Qué es más, cuál es el costo de la subvención? Los millones que implica eso, ¿no? ¿No? Entonces, si en un quintal hay 50, 70 bolivianos que cubre el gobierno, en tantos miles, ¿no? Habrá millones de bolivianos que cubre en harina y en manteca. Ese es un costo. El beneficio es que tenemos un precio del pan que no aumenta de precio, por tanto no contribuye, ¿verdad?, a una tasa de inflación, porque está regulado, no se ha movido. Por ahí puede contribuir y puede subir en algún punto la tasa de inflación. En vez de que sea 3, puede ser 3.3, 3.5, qué sé yo. Pero eso, ¿verdad? Para cuando hay ajustes salariales, la central obrera negocia con la tasa de inflación, igual que el gobierno. Entonces, para aumentarle su sueldo, se toma en cuenta la tasa de inflación. Entonces, si la tasa de inflación está más elevada, ¿no? Sin el pan regulado, entonces yo tengo que cargarme en sueldos y salarios del sector público como Estado un monto de repente mucho mayor. Para mí es más, el costo es menor, es mejor dar subvención a que esté aumentando sueldos en mayor porcentaje, ¿verdad? A todo el sector público, ¿no? Policía, Fuerzas Armadas, universidades, colegios, escuelas, ministerios, ¿no? Municipios, gobernaciones, etc. Entonces, es más, es menor costo, diríamos, en la subvención que esos sueldos que podría aumentar. Entonces, juega ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es más barato para el Estado? ¿No? Subvención. No solamente con los panificadores, ¿no? Desde siempre, y esto ya pasando de un modelo del 85 al 2005, ¿verdad? Y luego del 2006 a la fecha, también tenemos subvención del diésel, ¿no? Del diésel en el sector oriente, todos los que utilizan los tractores en la producción, etcétera, siempre han tenido diésel subvencionado. El tema de los hidrocarburos posiblemente no, porque antes del 2006 teníamos nosotros los famosos gasolinazos, el precio de la gasolina se iba ajustando como ahora en otros países se está ajustando, ¿no? Deben escuchar noticias, seguramente cargan gasolina y no saben cuánto van a cargar porque el precio va cambiando.
A medida que se aumenta el precio, pues pagan más, si baja, pagan menos. En nuestro medio no. Desde el 2006 el precio de los carburantes están, ¿verdad?, fijos, no se han movido, ¿verdad? No se han movido. Y está subsidiado, ¿no? Está subvencionado también por el Estado, mientras en otros países no. El Estado, en el caso boliviano, se ha cargado esos costos y no ha trasladado esos costos a la población, ¿no? En otros países la población tiene que pagar un precio mayor por combustible mayor, por harina mayor, por manteca mayor, por pan de batalla, entonces los precios se van ajustando, ¿verdad? Y por eso tienen tasas de inflación también elevadas. En el caso de Bolivia, no. No tenemos esa situación. Entonces, la subvención juega un rol importante, ¿verdad?, en el control de la tasa de inflación. Juega un rol importantísimo, ¿ya? Es una herramienta que, vean, el gas domiciliario está subvencionado, el licuado está subvencionado, gasolina, diésel, ¿verdad? Está todo subvencionado, ¿no? La discusión que se ha generado alrededor de esta subvención es cuán sostenible es. Es decir, si el Estado cuenta con los bolsillos como para mantener esta subvención, ¿no? Entonces, y por eso algunas veces hay la discusión de que debería subir un poco los hidrocarburos, pero vean, sube el precio de la gasolina y sube los pasajes de transporte, los pasajes de taxi, los fletes de los camiones que llevan producción a los mercados, etcétera. O sea, tiene un efecto multiplicador fuerte, ¿no? Entonces hay que ver otra vez el beneficio-costo, ¿verdad? Hay que ver el beneficio-costo. No es nomás, digamos, que suba, ¿no? Entonces, pero ha jugado un rol importantísimo la subvención, ¿no? Entonces, el tema es que felizmente el primer cuatrimestre de este año ya las exportaciones han batido un récord, ¿no?, respecto al año que nos fue mejor, que fue el año 2014, ¿no? Hemos superado ese monto, más de 4.000 millones de dólares en un cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ya hay esas esperanzas, ¿no? Porque cuando tú exportas menos, hay menos impuestos que se pagan, el monto recaudado es menor, etcétera. Entonces, claro, los bolsillos te van apretando. Pero también el director de Impuestos Nacionales señalaba que van aumentando recaudaciones a nivel de impositivo, a nivel de las aduanas, a nivel de las exportaciones. Por tanto, a nivel de estas decisiones de los que toman políticas en el gobierno, seguramente ven conveniente nomás mantener este subsidio, ¿no? Entonces todavía les debe dar cuerda, ¿no? Pero alrededor de eso se genera alguna discusión, les comento. Entonces, estos aspectos, vean, son herramientas que no están habituales, por eso no están en los libros de teoría monetaria, ¿no? Entonces, no son usualmente utilizados, en algunos países al menos, ¿no?, de donde vienen los libros de macro, de teoría monetaria, ¿no? O no hay subsidios, pues, ¿no? Aunque sí en la agricultura, ¿no? En la agropecuaria, agricultura, Estados Unidos, Europa siempre ha subsidiado, por eso también les ayuda a ser competitivos, ¿verdad? Pero después en hidrocarburos normalmente no se ha dado, ¿no? Por eso en la noticia siempre dicen, ¿no?, ¿cuánto cargaré de gasolina? Depende a cuánto está el precio. Entonces, como allá se cargan, ¿no?, como autoservice, entonces carga uno la cantidad que le da el bolsillo, pues el precio está ahí, ¿no? Entonces, normalmente no están incorporados en los libros. Ahora, uno diría, digamos, son herramientas así auxiliares, no tanto, ¿no?, en la medida que se han ido utilizando, ¿no?, con cierta frecuencia, ¿no? Lo cierto es de que no corresponden al manejo del Banco Central, ¿no? Los decretos normalmente salen del Ministerio de Economía en coordinación con algún ministerio de planificación, con algún otro ministerio, entonces no son de control del Banco Central. Eso es lo que hay que remarcar, ¿no? Son instrumentos, por eso, no monetarios, que permiten, digamos, darle fortaleza, ¿no?, a las herramientas del Banco Central para poder ayudar a controlar precios, ¿ya? O en su caso, a promover, digamos, la producción también, ¿no? Podría darse también ese caso, si hay libre exportación, por ejemplo. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta. Disculpe, licenciado, ¿por qué en el año 85 fue tan alta o fue elevada la tasa de inflación? Eso fue un trabajo de investigación. ¿Aquí hicieron o no hicieron?
Aquí estamos, el cuadrito todavía está aquí. Vea la tasa de inflación acumulada del 85. Bueno, se lo voy a marcar el periodo de la UDP. Entró en agosto del 82, debía salir en agosto del 86, se fue en agosto del 85. Entre otras cosas, ese gobierno se fue porque se lo llevó la hiperinflación, ¿no? Entonces, a ver, ahí sí vamos a marcar. Vea la tasa de inflación acumulada, 8.170%, ¿no? A diciembre del 85. En un solo año, ya se ha controlado eso, vamos a marcar el otro periodo, 89, entró hasta el 89, estaba Víctor Paz, Estensoro, y entonces llegamos a 16, es más suave ese, ¿no? Entonces, a 16.56, ¿no? Y luego ya en la otra gestión de gobierno de agosto del 89 hasta el 93 con Jaime Paz Zamora, llegamos al dígito, ya no pasamos 2 dígitos, ¿no? Entonces, ya desde esa ocasión estuvimos más tranquilos, pero nuestro país se destacó porque la hiperinflación controló en una gestión, vean, de 8.000 a 65. Vean cuánto tiempo está pasando la Argentina y Venezuela, ¿no? Entonces, hay varias causas que aquí han afectado, ¿no? Que justamente, no sé, creo que en este grupo hicieron trabajos de investigación, ¿no? Sí, Y disculpe, licenciado, ¿cómo lo han logrado controlar? ¿Cómo lo bajaron? Eso es igual, acá mismo comentamos, creo, son las medidas, ¿no?, que se tomaron, sobre todo básicamente a nivel de lo que es las políticas ortodoxas, es radicales, ¿no? Disminución de un gasto público fuerte, relocalización de los mineros, gasto público, había que cubrir déficits, que el tema te da, digamos, es todo un tema grandísimo, pero te lo sintetizo, ¿no? Habían entre las causas un gran déficit fiscal, porque había crisis de la minería del estaño, el tema del niño no generó recaudaciones, la parte impositiva tampoco, el precio del estaño se fue, ¿no?, abajo, el costo de producción de la libra fina estaba alrededor de 6, 7 dólares, y te pagaban por eso $2, es decir, por cada libra fina de estaño perdías mucho, ¿no? Entonces hubieron digamos, causas, ¿no?, a nivel de precios de las principales materias primas que exportábamos, de gasto cargado en ciertos sectores como la Comibol, ¿no? Y las medidas, pero apuntaron, ¿no?, a bajar ese déficit, ¿no? Ahí nace la ley 843, la reforma tributaria. Antes los impuestos que se recaudaban llegaban apenas casi al 0.5% del PIB, 0.5%. ¿No? Con la reforma impositiva, con la 843 y luego 1606, ¿no?, llegaron a 16, 18% del PIB, ¿no? Fuertes ajustes, congelamiento de salarios, despidos en las empresas estatales, relocalización de 37.000 mineros, había una serie de ajustes que se hicieron, ¿no?, para controlar, pero hay un elemento interesante, ¿no?, también tiene que ver una herramienta de carácter coercitiva, ¿no? Es decir, los estados de sitio, ¿no?, que hoy en día es un poco difícil que si tuviésemos hiperinflación controlar tan rápidamente, porque se hicieron estas medidas de congelar sueldos, cero de aumento, despido de la gente, ¿verdad? Acá ya cierre de empresas estatales, deficitarias, ¿no? Entonces, imagínate, la gente protestaría hoy en día, saldría y bloquearía, pero en ese momento, cuando se hizo eso, bajo el discurso de Víctor Paz, salvamos el país o salvamos Comibol, entonces se empezaron a dictar las medidas de excepción, ¿no?, los llamados estados de sitio, prohibido protestar, ¿no?, durante 89 días y durante 3 veces, ¿no?, se dictaron esos decretos de que no podía agruparse la gente, no podía estar después de las 10 de la noche transitando, ¿no? Entonces se anuló cualquier señal de protesta,
¿no? Vencían y no había celulares por entonces, ni para convocarse por las redes, nada, ¿no? Entonces vencían los 89 días y ya, cuando más o menos decían, vamos a ir a protestar otra vez, se amplió otro 89 días, otro 89 días. Es decir, fue una medida así bastante fuerte en la parte fiscal, monetaria, pero acompañado de una medida de excepción de esa naturaleza para que la gente no proteste. Aún con todo eso, habrán visto ustedes, hay videos de la marcha de los mineros, ¿no fue? Que fue disuadido por Caracollo, ¿no? Un poco viendo más hacia La Paz, ¿no? Casi se dan un enfrentamiento con los militares. Y volvieron los mineros en las volquetas, todo, ¿verdad? Y bueno, pasó eso. Y resultado de ese tipo de acción, ¿no? De ajuste fuerte en la parte fiscal monetaria, también es que tenemos hoy en día los taxitrufis y los comerciantes en las aceras y los mercados, ¿no? Porque si alguien conversa con su familia, con sus papás en la casa de Charlene, ¿verdad? Nosotros teníamos antes de esa medida, del 21060, que fue un decreto supremo que se aplicó con esos ajustes fuertísimos, ¿no? Que tenían también que ver con el tipo de cambio. Antes 2 millones de pesos bolivianos era $1, se anuló 6 ceros y se cambió la nomenclatura bolivianos, entonces eran 2 bolivianos $1, ¿no? De 2 millones de pesos bolivianos a $1, ¿no? Entonces un tipo de cambio único, flexible. Antes había muchos tipos de cambio, entonces también había una serie de maniobras ahí que no generaban resultados que se buscaban. O sea, había muchos ajustes en muchos ámbitos que se dieron. Pero les decía, si conversan, pregúntenles cuántas líneas de transporte había en Cochabamba, ¿no? De norte a sur, ¿no? Por ejemplo, de norte a sur, el 3B que salía del cruce de la Taquiña y llegaba a la San Antonio. El micro A que salía del Puente Pinto y llegaba también a la San Antonio, ¿no? El de Tiquipaya, el 12Z que ya va desapareciendo, que eran colectivos, llegaba hasta la Esteban Arce, ¿no? Hasta la Esteban Arce a Roma. De norte, América Norte a Sud, el colectivo 2. Y no teníamos más, ¿no? La gente caminaba kilómetros, las paradas eran casi cada kilómetro, todavía hay unas casetitas, ¿no? Que nos recuerdan eso, no era como ahora, me lo para en la esquina, en el tercer piso, por favor, no caminaba lejos. Y salían, ¿no? Cada hora, etcétera. El transporte era así. El comercio, ¿verdad? La estación, donde tenemos la ex estación, era libre, al frente había canchitas de fulbito, uno jugaba ahí, ¿verdad? No habían aceras llenas de comerciantes, nada. Parte del costo social, ¿no? De haber despedido a la gente, porque la relocalización implicaba que uno saca de una fuente de laboral, lo lleva a otro, no, eran prácticamente despedidos, fueron despedidos. Tanta gente despedida, 37,000 mineros, más las empresas estatales que estaban en quiebra, ¿verdad? Que manejaba la entonces Corporación de Desarrollo de Cochabamba, los Cordecos, antes habían esas instituciones que tenían empresas, ¿no? La planta de leche era controlada por el Estado a través de estas corporaciones, PIL, ¿no? Entonces tenían ciertas empresas y entonces empezaron a cesar ellas, mucha gente despedida, tenía que buscarse la vida en algo. Y ahí empezaron a aparecer, ¿no? Los trufis, comercio. Si uno investiga la línea más antigua de taxitrufis, por ejemplo, ¿no? Yo vivo por la zona del cruce de Taquiña, el 101 es pues la más antigua, ¿no? Y casi nace el 86, 87, ¿verdad? Su nacimiento tiene que ver con el 21060, ¿verdad? Porque la gente fue afectada, el costo social fue muy elevado. Estos ajustes monetarios, fiscales, se dieron en un escenario, además de prohibir la protesta, ¿no? Que hoy en día fuese difícil de replicar, ¿no? Por los procesos de avance en marcos de libertad de expresión, de protesta, ¿no? Entonces, por eso, ese año se tuvo ese impacto fuerte, ¿no? Estoy haciendo una síntesis, ¿no? Porque esto podemos charlar solamente de las causas, una clase, de las medidas, otra, tal vez más clases. Pero básicamente ahí teníamos un ajuste estructural fuerte, ¿no? De hecho, el 21060 también se conoce como una política de ajuste estructural, ¿no? La nueva política económica que llamaron otros, ¿no? La NPE,
¿verdad? Se aplicó con ese decreto 21060. Está colgado en internet, si uno tiene curiosidad, baje para que observe a detalle en todo ámbito qué medidas se utilizaron para controlar la hiperinflación. Es muy interesante ese decreto en ese ámbito, pero el costo social también fue elevadísimo, ¿verdad? Es decir, los indicadores de pobreza, de desempleo se dispararon, ¿no? Porque es por ese ajuste estructural que se dio. ¿Ya? Entonces, a propósito de esa inquietud, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones normalmente llevan al manejo de herramientas, ¿no? Para controlar. Y aquí se manejaron herramientas de carácter monetario, fiscal, cambiario, ¿no? Igual que ahora también se maneja para controlar la inflación, no solamente manejamos esto que estamos comentando, ¿verdad? No solamente es esto que estamos comentando, ¿verdad? De la parte monetaria, no monetaria, sino también el tema cambiario, por ejemplo, el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio, ¿cuánto está? ¿Cuánto? 6.96. 6.96 está, ¿no? Y si tiene duda, ¿dónde se va a entrar? Al Banco Al Central. banco. Banco Central. A la Así es. página del Banco Central. Eso es, ¿no ve? Precio de venta 6.96, desde el 2011 está así, ¿no ve? Entonces, esto, por ejemplo, ha contribuido por ese efecto traslación que hemos visto, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? Ha logrado contribuir también, logra contribuir, ¿verdad? A el control de precios, es del campo cambiario la herramienta, pero cuando uno busca metas de política, ¿no? Que aquí estamos llamando monetaria, en realidad la política monetaria, la fiscal, arancelaria, cambiaria, ambiental, tecnológica, etcétera, ¿verdad? Todos coadyuvan en una sola dirección hacia ciertas metas de lo que se llama la política pública o política económica, ¿no? Que normalmente son crecimiento del PIB, baja tasa de inflación, equilibrio en la balanza de pagos, ¿no? Alto desempleo. Entonces, es las mismas metas, solamente desde el ámbito monetario, con qué tipo de herramienta se puede contribuir. Si llevarían ustedes política fiscal desde el ámbito fiscal, ¿cómo se puede contribuir? Si llevarían cambiaria desde el cambiario, ¿cómo se puede contribuir? ¿No? Entonces, todos contribuyen al logro de una meta. En este caso, estamos viendo cómo se puede contribuir a la meta de la disminución de la tasa de inflación o del crecimiento del PIB. El tipo de cambio ha jugado un rol trascendental en ser un elemento de control de la tasa de inflación, por ese efecto de traslación de precios que habíamos dicho, por el pass-through, ¿no? Si sube el tipo de cambio, empiezan a subir los precios, ¿no? Entonces, tenemos tasas de inflación mayores, ¿no? Empiezan con los importados y por efecto contagio van los nacionales. Entonces, hay otra vez beneficio-costo, ¿verdad? Es bueno subir el tipo de cambio y cargarse una tasa de inflación mayor y al año negociar con tasa de inflación mayor, ajuste de salarios, o sea, tenemos que hacer beneficio-costo, ¿verdad? No solamente en la parte salarial, en el caso del tipo de cambio, sino tenemos toda una política de bolivianización que ha costado mucho esfuerzo para que la gente maneje en sus ahorros bolivianos y en los créditos bolivianos. Casi el 100% de los créditos están en bolivianos y 85% más o menos del ahorro está en bolivianos. Es decir, que el Banco Central tiene, ¿verdad?, su área de acción para manejar nuestra moneda. Antes estaba casi en ese mismo porcentaje, ¿verdad?, en dólares, ¿no? Entonces, imagínense si el tipo de cambio sube, ¿no? Si usted tiene ahorro en bolivianos, ¿no? Y el tipo de cambio sube, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a mantener los bolivianos en el banco o qué va a hacer? ¿Qué harían? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Si el tipo de cambio aumenta, ya no es 6.96, es 7, y después va a ser 7.5, y usted tiene ahorro en alguna entidad financiera en bolivianos, ¿qué hace? ¿Mantiene en bolivianos? Lo cambiaré a dólares porque me Claro. daría No, doctor. Pierde, ¿no ve? Claro, pierde. ¿Para qué va a mantener en bolivianos? Se derrumba la parte de la bolivianización, ¿no? Entonces, no es nomás, ¿no?, tocar una medida, hay que ver qué efectos, ¿no? De hecho,
ellos manejan modelos de equilibrio general, ¿no? En el que una variable si mueven a ver qué efectos generan otras variables, ¿no? Entonces, en esa parte tienen alta formación en lo que es, digamos, la corriente marginalista, ¿no? De los modelos para hacer análisis de sensibilidad, ¿no? Para ver hasta qué punto afecta tal otra variable si hago esta otra, ¿no? Como un efecto dominó, digamos. Cae esta ficha, puede caer esta otra, puede caer esta otra y ve. Entonces, es un poco delicado, ¿no? A veces la gente muy libremente dice que suba el tipo de cambio, sobre todo ciertos sectores propugnan eso con la experiencia de la Argentina que se ha dado en su momento con Macri. Igual los agroexportadores decían que se devalúe, se devaluó y el efecto traslación nos llevó a la hiperinflación, ¿no? Entonces, y ahí en la hiperinflación la gente que más pierde es la gente que tiene menos dinero. Que la gente que tiene dinero, bueno, igual le alcanza para comprar. Compra más caro, pero tiene dinero. Pero la gente que no tiene un problema, ¿no es cierto? Si ya es complicado para la gente en Bolivia tener un 50% de pobreza entre moderada y extrema, si es complicado satisfacer necesidades básicas a los precios que tenemos, imagínense a precios más elevados, cuánta gente se abstendría de evitar comprar ciertos alimentos o de comer una o dos veces al día, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Hemos aprendido mucho, yo creo, con la hiperinflación que hemos tenido los bolivianos del 82 al 85 y felizmente a estas alturas podemos decir, independientemente del modelo económico que se ha aplicado, desde el 85 al 2005, del 2006 a la fecha, independientemente de eso, felizmente hemos aprendido la lección de la hiperinflación, ¿no? Y tenemos precios controlados. Y eso es muy bueno porque la gente puede comprar más o menos lo mismo en cierto tiempo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Muy bien, esto era lo que más o menos quería complementar a propósito de los instrumentos que habíamos llevado. Hay muchos otros instrumentos, ¿no? De carácter hasta político. Por ejemplo, si hay un conflicto, depende, digamos, a qué está generando un aumento de precios, ¿no? Siempre importante es consultar, preguntarnos por qué sube cierto precio, ¿no? ¿Por qué el precio de cierto producto está aumentando? Porque viendo la causa, vamos a sacar la medida correspondiente, ¿no? Si sube el precio, por decirles, ¿no es cierto? Si sube el precio del pan de batalla, no podemos salir a decir, pues, tenemos que vender, ¿no? Títulos, o tenemos que subir encaje legal. No, pues, el precio del pan de batalla si sube, por ahí va a subir cuando la harina, ¿verdad? También los panificadores compren a precios elevados o la manteca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer para mantener un precio que no suba? Entonces ya tenemos la experiencia boliviana, subsidio, ¿hasta qué punto se puede subsidiar? Pero es una herramienta distinta a lo que normalmente usa el Banco Central, ¿no ve? Entonces, no es que cualquier precio que suba es porque hay mucho dinero, ¿no? Como Friedman dice, la inflación en última instancia es un fenómeno monetario, dice, ¿no? Entonces, la caserita que vende tomate se le mata de risa a Friedman, ¿no? Porque va a decir, el tomate está subiendo porque hay sequía en Saipina, no es porque hay mucho dinero circulando, ¿no ve? Y si hay sequía en Saipina, ¿no? Entonces, la medida es otra, pues posiblemente habrá que hacer pozos, ¿no? Algún tipo de almacenamiento de agua o cierto tipo de semillas que se adapten a ciertos microclimas, será pues, otro la salida. Lo que no va a hacer es pues subir el encaje legal, ¿no ve? Ni subir la tasa de descuento, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que uno siempre tenga la claridad sobre la causa que está generando el aumento en el precio de cierto bien o servicio. Cuando tenga identificado esa causa, puede hacer la medida. Cuando hay, por ejemplo, bloqueos de carreteras, ¿verdad? Por cierto tiempo, y eso genera también alzas en los precios, porque están viniendo no llegan los productos de los centros de producción a los centros de consumo. Y entonces en los centros de consumo, pues hay escasez de esos alimentos, ¿no? En algún caso se ha dado con la carretera a los Yungas, en otro momento con la carretera a Santa Cruz, en algún otro momento cuando todavía los transportistas interdepartamentales no facturaban, se resistían a facturar, ¿verdad? Habían habido por más de un mes, ¿no es cierto?, bloqueo de carreteras, ¿no? Y los productos han empezado a subir. En Cochabamba hemos tenido la guerra del agua, donde un tomate, ¿no? Llegaba a 5 bolivianos.
Entonces, ¿qué instrumento vas a aplicar ahí? ¿Vas a subir el encaje legal? No, pues, es un instrumento complicado, ¿no? Es un tema, ¿no? Político, económico, social, por ahí tienes que hacer acuerdos, negociaciones, ¿no? Firma de convenio para levantar esa medida, ¿verdad? Entonces, hay diferentes herramientas, ¿no? No solamente del campo monetario, del campo cambiario, campo jurídico estrictamente, sino también hay herramientas, ¿no? Que corresponden a procesos democráticos, a un escenario político, ¿no? De encontrar acuerdos para evitar cierto tipo de perjuicios, en este caso de subida de precios de ciertos alimentos básicos que no pueden llegar a centros de producción. Entonces, todo aumento en precio, siempre uno tiene que un poquito llamarle la atención. ¿Por qué está subiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Y yo qué tendría que hacer para controlar ese precio? ¿No? Entonces, la herramienta se acomoda. Y en la medida que uno tenga, ¿no? Que uno tenga una idea, una innovación, se imagine cierto tipo de medida, esa medida es no convencional, es decir, no es la que usualmente se utiliza, ¿no? Las que usualmente se utilizan, ya hemos hecho referencia. Pero si usted se imagina otra medida para solucionar un problema que coadyuve a controlar precios, esa es una medida pero no tradicional, ¿no? Que sale de la imaginación. Esto podemos hacer, esto otro podemos hacer, ¿no? Entonces complementan, ¿no? A las medidas para alcanzar las metas, en este caso, digamos, de reducción de la tasa de inflación. ¿Tienen alguna consulta? Doctor, si se quiere aumentar el PIB, entonces todos estos instrumentos monetarios van a cambiar, nunca van a ser los mismos, ¿verdad? Claro, pues depende, ¿no? ¿Qué estás buscando, no? Además hay modelos, ¿vea? Estamos en un modelo de que le da atención mucho al mercado interno. Ya le dije que el modelo que se aplicó del 85 al 2005 era un modelo de corte clásico, neoclásico, porque este que tenemos tiene un componente altamente keynesiano, ¿no? En el clásico neoclásico, ¿verdad? Suponen que la economía está en pleno empleo y el mercado, no hay que arruinar a las fuerzas del mercado, el Estado no se tiene que entrometer en cosas, ¿no? Productivas, y en ese escenario, pues ellos aplican sus medidas, privatizan, ¿verdad? Entonces ajustan precios porque dicen los precios tienen que ser flexibles, ¿verdad? Al trabajador si quiere lo despiden, si no hay libres contrataciones, se acomodan en un modelo, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, en qué modelo usted va a aplicar para alcanzar cierto desarrollo en su país, usted aplicará también ciertas herramientas, ¿no? Entonces, lo importante es tener la claridad, ¿no? Con un modelo, ¿a dónde voy a llegar? Con otro modelo, si quiero llegar al mismo, pero seguramente utilizando otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, de todas formas, ustedes si han visto macro, y seguramente han llevado el enfoque clásico, neoclásico y keynesiano, neokeynesiano, y tendrán claridad a estas alturas, ¿no es cierto?, de si es importante la intervención del Estado o no para alcanzar cierto nivel de desarrollo en un país. Hasta qué punto es importante dejar a las fuerzas del mercado para solucionar temas del desempleo. Hasta qué punto, digamos, el mercado externo debe ser nuestro umbral, ¿no? Nuestro foco de atención, ¿no? Para generar divisas y promover el desarrollo, o es que tenemos que velar por la satisfacción de la alimentación de los productos para la gente que vive en un país y después lo que sobre podemos exportar. Son modelos que uno va aplicando, ¿no? El 85 al 2005 tuvo como uno de los asesores principales a Jeffrey Sachs, ¿no? Que tiene el libro de macroeconomía, ¿no? Que han debido leer en macro, ¿no? Y del 2005 adelante, desde 2006 adelante, ¿no es cierto?, hay mucho contenido keynesiano porque se parte del principio que la economía no está siempre en empleo, que tenemos ciclos y que el Estado tiene que solucionar fallas del mercado. El Estado tiene que buscar, ¿no?, el bienestar de la población, y si para eso es necesario dar transferencias, bonos, aumentar gasto público, inversión pública, etcétera, se hace, ¿no? Y de hecho, lo que importa finalmente de cualquier modelo es que la gente esté mejor que antes, ¿no? Que la gente tenga trabajo, que tenga su dinerito para consumir ciertos bienes y servicios, porque el objetivo de cualquier modelo y política es el bienestar de la gente,
¿no es cierto? Ese es el objetivo. En la medida que usted alcance ese objetivo, está bien, ¿no? Entonces, pero se acomodará a los modelos que uno va aplicando. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, doctor. Sí, bueno. Disculpe, estuve leyendo de 1985 y tenía una duda. Para la inflación, la lucha antiinflacionaria, sacan no estoy segura si es una medida convencional o no convencional, que era cerrar la fuerte principal creación de dinero, que eran los créditos del Banco Central al sector público para financiar sus déficits. ¿Llegaría a ser una medida no convencional antiinflacionaria? No es un instrumento, ¿no? Lo que pasa es que antes, si uno ve, digamos, un poco más atrás, la hiperinflación del 52 al 56, sobre todo en el 56 que se ha dado, ¿verdad? Y hasta el 82, 85. Lo que pasa es que los gobiernos, diríamos, tenían un control más del dinero a través de lo que se llama la emisión inorgánica de dinero. Si los gobiernos mandaban a imprimir la cantidad de dinero que consideraban que había que hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí en esa coyuntura uno puede decir, esta es una herramienta, ¿no? Monetaria, ¿no? Pero después del 86 adelante, ¿no? Se controla justamente con el 21060, se logra prohibir la emisión inorgánica de dinero, ¿no? Es decir, ningún gobierno ya puede decir al Banco Central, ¿no? Emítame, vaya a imprimir tantos billetes, acuñe tantas monedas y metamos esto, ¿no? Ya no, eso se prohíbe. Entonces, deja de ser una herramienta, lo que hasta antes fue de repente considerado, entre comillas, ¿no? Una herramienta. Y ya dejamos, ningún gobierno puede hacer eso porque los billetes y las monedas la acuñan empresas transnacionales, multinacionales, ¿verdad? Y está en función de la capacidad de producción de un país. Y por norma, ningún gobierno puede ordenar al Banco Central la impresión, la acuñación de monedas, como le digo. Eso públicamente sale, hay una licitación, sale el costo de cuánto nos cuesta un billete, una moneda, ¿verdad? Y nosotros pagamos eso con dinero. Entonces hay para reemplazar billetes viejos o para inyectar cierta cantidad de dinero sujeto, ¿no? A aumento en la producción, ¿no? Entonces ya se ha prohibido eso. Por tanto, a estas alturas, lo que antes por ahí veían algunos gobiernos como una herramienta, pues hoy en día se ha cortado, ¿no? No está en el menú de las herramientas la emisión inorgánica de dinero que se llamaba. Está bien, doctor, gracias. ¿Algo más? Muy bien, entonces el día viernes nos vemos en el examen y con las exposiciones pendientes el día martes, ¿ya? Quedamos en eso. Muy bien, doctor. Cuídense, nos vemos hasta el viernes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.